Mencionabas que por ahora no hay una gran conflictividad social, en realidad casi no hay a nivel nacional en la calle y pareciera que en todo caso por ahora se viene desarrollando según lo que se especulaba que el gobierno quería, que es que eso vaya pasando a lo sumo en algunas provincias y que esas provincias, no sé, caso Misiones, tengan que ir manejando este tipo de conflictos, como que vayan subiendo desde lo local hasta lo nacional y no al revés. Y por otro lado, me parece interesante eh, pen- proponerte pensar al revés. Vos decías, bueno, yo tengo cierta contemplación con el hecho de que hay el derecho a la legítima protesta. Obviamente el país tiene muchos problemas como para justificar que las movilizaciones se produzcan y no depende de este gobierno, digamos, es un tema que ha trascendido a diferentes gobiernos. En ese sentido, ¿qué crees que ha fallado en las organizaciones sociales a la hora de pararse? Digo, hay por un lado un tema de que frente a estas acusaciones y demás, posiblemente haya desmanejos, como es común en general en la cuestión política, digamos. No es que es una cuestión de las fuerzas sociales, digamos. Todos los partidos políticos tienen cosas que son más difíciles de explicar. Por no recordar, por ejemplo, lo que fue el tema de aportantes truchos en la época de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, sin embargo, por lo menos yo que también veo a veces con contemplación decir, che, me parece que no deberían estar tanto under attack como efectivamente lo están, pero también digo, che, ¿por qué no hicieron o no se organizaron o no pensaron en la opinión pública a la hora de comportarse? Hay una idea que dice que nada que no quiera que se conozca debería hacerse, y bueno, acá parece que hubo muchas cosas que no se debían hacer. Sí, también es difícil a veces, a ver, yo creo que no es lo mismo cuando vos estableces la representación de un grupo o de grupos en términos de una legitimidad de tipo electoral que cuando vos estableces una representación de un grupo en función de que vos le provees recursos a ese grupo, ¿no? Y en muchos casos el fortalecimiento y el crecimiento casi anabólico de muchas de estas organizaciones sociales tiene que ver con el manejo de recursos y cómo distribuyen esos recursos. Es cierto lo que vos decís, los partidos políticos también distribuyen incentivos selectivos materiales, pero no solo distribuyen incentivos selectivos materiales. O su origen es la representación de intereses y después, al llegar al poder, distribuyen recursos. Acá te diría que casi es al revés, es una representatividad que solo se da en función de la distribución de esos recursos y que está en duda si desaparecen esos recursos, cuál es la representatividad que tienen estos espacios. Y muchas veces se ha demostrado que después cuando recurren a los procesos electorales, carecen de toda representatividad, a pesar de que hay referentes que han tenido experiencias electorales interesantes. No sé, el caso de Juan Grabois compitiendo contra Sergio Massa en la PASO y el peronismo del año pasado, ¿no? Pero después en general Sí, hay muchas marcas que no representan nada en términos sociales, más allá de que controlan determinados recursos en un momento determinado y el control inteligente de esos recursos les da un peso y una capacidad de movilización, pero que desaparece si no hay control de recursos. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que mirar con atención en función de, bueno, qué es lo que representan esas organizaciones en términos reales, ¿no? Es decir, cuál es la identificación de la gente. ¿Hay una identificación real o en realidad lo que hay es, digamos, una subordinación en función de un recurso que esa instancia me facilita, pero que si no me lo facilita esa instancia, mi lealtad con esa instancia está totalmente quebrada. Creo que ahí
hay un tema para discutir. Y ahí me parece que, bueno, digamos, hay una dificultad además en relación a cómo mira el resto de la sociedad a quienes reciben esos recursos en un momento en el cual el conjunto de la sociedad la está pasando mal, ¿no? Entonces, pasamos, yo creo que ahí el tránsito que mejor te explica la crisis de la Argentina de los últimos años que deriva en Milei como presidente, es el paso del año 2001-2002, que era piquete, cacerola, la lucha es una sola, que era la articulación, recordémosle para los que son muy jovencitos, era la articulación entre la lucha entre la cacerola, eran los sectores de clase media, ¿no? Ahorristas, Que digamos. los ahorristas que puteaban contra los bancos que se habían quedado con sus fondos, y los piqueteros eran los pobres, los que no tenían para comer. Piquete, cacerola, la lucha es una sola, era la canción que explicaba la articulación de esos sectores medios y bajos, que se articularon después en una coalición que terminó siendo político-electoral, que fue el gobierno de Kirchner, ¿no? Es decir, el kirchnerismo terminó expresando de alguna manera esa articulación. Eso, después, con el tiempo, se terminó revirtiendo, y para los otrora caceroleros, que ya habían abandonado ese mote y ya quizás les había ido bien o habían gozado de cierto bienestar económico durante los buenos años del kirchnerismo, pasaron a constituirse en planeros. Los piqueteros ya no eran esa gente pobre que la estaba pasando mal, sino que eran hijos de puta que se estaban llevando planes sociales por no hacer nada. Como si la dificultad para insertarse en la vida económica, acceder a un empleo con algún nivel de calificación, fuese una responsabilidad de cada uno de esas personas que recibe un plan, y no propio de una dinámica de una economía que no logra crear empleos de calidad suficiente para toda su población, ¿no? Entonces creo que ahí hay un quiebre en los lazos de solidaridad de la población, que en parte explican el cuestionamiento al rol del Estado, ¿no? Por eso el emergente de ese enojo, por eso el emergente en el 2003-2004 fue el kirchnerismo, es decir, una fuerza política que plantea el rol del Estado como reparador de una sociedad herida, lastimada, y en el 2023 el emergente de esa crisis es Javier Milei, que es un referente y un espacio político que justamente plantea al Estado como culpable de todos los males, ¿no? Creo que cada uno está expresando de alguna manera el clima y la crisis de una época distinta, ¿no? Eso me parece que es lo que sucedió en esos 20 años. Se rompió ese consenso, ¿no? Ese consenso de, che, bueno, la sociedad argentina salió de la crisis del año 2001, 2002, 2003 con un consenso. El consenso es: no podemos vivir como en los 90, necesitamos un Estado presente que repare activamente lo que el mercado no El puede, no reprimir la protesta social, entre otras cosas. también Entre otras cosas, como parte de lo mismo, ¿no? Un entendimiento de que la protesta social tiene una lógica y tiene una razón de ser, pero sobre todo el rol del Estado como reparador. El Estado tiene que estar ahí para reparar, para ayudar, para sostener a aquellos que no se pueden sostener. Eso se fue resquebrajando a lo largo de los años. Y ahí hay responsabilidades compartidas, por supuesto. Están aquellos que ideológicamente creen que eso está mal desde el punto de base, el punto de partida, entonces toda su vida combaten contra eso. Bueno, está bien. Pero después están en el medio gente que no es ni antiestatal ni proestatal, ¿no? Que quizás se mueve más por los climas de época. Entonces ahí está la responsabilidad también de cómo se han administrado los recursos públicos, de cómo se ha administrado el rol del Estado, hasta dónde se lo ha llevado y cómo cada uno contribuye, ¿no?, a la crisis de legitimidad de ese modelo. entiendo.
Estamos muy No, sofisticados en la discusión. no, muy perfecto, compleja. perfecto. Creo que está perfecto. Cuando decías Lo veo a Charly García tirándose ahí a la Pineda y digo, por ahí. nuestro querido Charlie, sí, o sea, pensaba muchas cosas cuando te escuchaba. Pensaba, bueno, en ejemplos mencionabas a Grabois, recordaba también de esta izquierda más vinculada al movimiento de desocupados o de subocupados, lo que fue en su momento desarrollo de la izquierda en Salta, y pensaba cómo había sido el origen, que bueno, en un principio, claro, planes habían pocos, o casi no habían, o habían pocos, y entonces era como el desarrollo de la organización era, bueno, yo, no sé, soy un partido de izquierda que puedo de alguna manera garantizarte que te junto y salimos en la tele, quizás no en la TV abierta, pero hacemos quilombo y tengo unos comunicados y vendemos conflictividad por televisión por cable, que fue un fenómeno bastante analizado de por qué se miraba tanto el conflicto social antes del 2001 y bueno, tenía que ver un poco con esto y cómo eso después cuando ya los planes se vuelven algo consolidado pasa a ser otra cosa y también el hecho mismo de que, bueno, en definitiva, como vos decías, hay dentro del último decil de la población cierta sensación de, bueno, estamos todos en un barrio popular con dificultades para vivir, algunos cobran, otros no cobran, ¿por qué? Y esta cuestión, digamos, de que en definitiva el Estado debería garantizar la asistencia sin intermediación. En ese sentido, me parece muy interesante todo lo que reflexionás sobre Piquete y Cacerola y los cambios que hubo. Y me gustaría, ya que mencionás al kirchnerismo, tratar de entender qué pensás vos sobre la situación en la que está el peronismo. Más allá de lo de Alberto Fernández, es decir, esto es algo que como que agrega la última gota sobre un tipo que no tenía, como vos mencionás, capital electoral propio. Pero sí me interesa cómo ves el peronismo de acá en adelante. ¿Qué crees que desde el punto de vista incluso de tu capacidad como estratega, pero también como analista, por dónde crees que debe ir de acá en adelante el peronismo? A ver, ¿qué veo yo? El peronismo es un sistema de poder, ¿no? Que se articula alrededor de un liderazgo. Un liderazgo que garantiza dos cosas: éxito electoral y éxito en el gobierno. Eso fue Perón, eso fue Menem, eso fueron los Kirchner. Se produjo un hecho anómalo en el 2015, después de la derrota electoral, e incluso después del 2017, que Cristina pierde la elección en la provincia de Buenos Aires, la líder única del peronismo, pierde con Esteban Bullrich, que no lo conocía nada, no era el Esteban Bullrich de hoy que entra al lugar y lo aplauden porque hay como una empatía con él y con su enfermedad y con el discurso empático que tiene para todo el sistema político. Era un Esteban Bullrich que había sido ministro de Educación y nadie se acordaba de él. Un producto prácticamente total de Durán Barba, digamos. Así es. Pero poco taquillero, además, en ese momento. Y sin embargo, Cristina pierde las elecciones. Pero se produce el hecho anómalo que es que le va mal al gobierno de Macri. Le va bien en las elecciones de medio término, pero después le va mal gobernando. Entonces la sociedad, como dice mi amigo Pablo Nopov, en lugar de pensar cómo terminar con el kirchnerismo y dejarlo afuera definitivamente del poder, cambia la pregunta y empieza a pensar qué hacemos con Macri. Entonces construye una alternativa, esto que hablábamos antes, ¿no? Para ganarle a Macri, bueno, Cristina, con un poquito de Alberto Fernández, con un poco de peronismo del otro. No me importa. No, pero el kirchnerismo es malo, porque no dijimos, era corrupto, lo bolso de López, la cosa, nada, me chupo, que venga ahí, que venga y se lo lleve a este. En esa aceleración de la vuelta del peronismo al poder, el peronismo hizo como una gambeta al proceso de renovación que tuvo y vivió el peronismo en otros momentos de su vida cuando llegó a un liderazgo a su final. Es decir, cuando Perón murió,
tuvo el final caótico del gobierno de Isabel, el proceso de renovación en los 80, y entonces la llegada al poder fue con un líder como Menem, que tenía un proyecto político, ganó con el 50% de los votos, casi el 50% de los votos, y gobernó 10 años. Renovó liderazgos e hizo una renovación, una actualización doctrinaria del peronismo. En el 2003 pasó algo parecido. Después de la experiencia de Menem, apareció otro peronista que le ganó a Menem. Le ganó, digo entre comillas, porque no hubo batalla electoral porque Menem se bajó. Si no, le ganaba 70-30 a Kirchner. Entonces, en los hechos le ganó, lo corrió, lo desplazó. El peronismo compitió. Estaba Rodríguez A, Menem, Kirchner, estaban todos en la grilla. Pero ¿te acordás de la grilla de la elección 2003? No estaba de la Sota. Iba a estar y al final no estuvo. Fue Kirchner el candidato. Iba a estar de la Sota, iba a estar Felipe Solá, iba a estar Reutemann. Todos se iban bajando. El único que quedó en pie fue Kirchner. Pero digo, estaba Menem, estaba Rodríguez A como candidato también por el peronismo. A lo que apunto es, el peronismo discutió, encontró. Esa transición duró hasta el 2005. Porque la propia elección de 2005 también encontró dos ofertas de peronismo. ¿Te acordás? Cristina Kirchner versus Chiche Duhalde, la pelea de alta peluquería. ¿Pero por qué? Porque no estaba saldado el liderazgo dentro del peronismo. Ahí se saldó. Kirchner dijo, el jefe soy yo, y ahí llevó al peronismo hacia un proyecto político exitoso en términos electorales, que ganó elecciones, que se mantuvo 3 periodos en el poder, incluso sobreviviendo ese proceso político a la muerte del que fue el artífice de ese proceso, que fue Néstor Kirchner, es decir, con Cristina como una gran sucesora de Kirchner en su momento. Pero después, eso en el 2000, entre el 2000... Si Macri continuaba en el poder, si a Macri le iba bien gobernando, recordemos esta idea de las elecciones la gana y la pierden los oficialismos, si Macri en lugar de haber fracasado sus últimos 2 años de su periodo presidencial hubiera sido exitoso, Macri hubiera durado 4 años más y eso hubiera profundizado la discusión interna dentro del peronismo, porque nadie sigue a una líder que te lleva a las derrotas. Entonces Cristina te llevó a la derrota en el 2017, te hubiese llevado a la derrota en el 2019, y ahí se hubiese acabado el kirchnerismo como fuerza hegemónica dentro del peronismo, y hubiese habido una rediscusión, seguramente, una competencia, y la emergencia de nuevos liderazgos, y seguramente también una actualización doctrinaria. Claro. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Volvimos para ser mejores. Todos los ministros eran los mismos. Repasar el esquema ministerial de Alberto Fernández. Sobre todo al final empezaron a aparecer los más que ya estaban de antes. Todos ministros, incluido Alberto Fernández, habían sido ministros, funcionarios muy relevantes. Aníbal, y muy importantes del gobierno de Cristina. Es decir, un elenco que está hace 20 años en la política. Mirá que los conozco a muchos, son grandes dirigentes, tipo con mucha capacidad, pero te quiero decir, en general, la política necesita renovación de cuadros, renovación de ideas, porque en general a los políticos les cuesta cambiar de fórmula, siempre repiten la misma, porque como le va bien, tienden a repetir. Entonces necesitas gente que venga a hacer otras cosas. Entonces yo creo que el peronismo quedó trabado ahí. El último proceso fue un proceso donde no solo lo llevó a la derrota electoral Alberto Fernández, sino que además perdió uno de los atributos principales que hasta ahora tenía el peronismo, que es, pueden decir cualquier cosa, pero nosotros sabemos cómo se gestiona el poder. Alberto Fernández no sabía cómo se gestiona. Sí, y el respeto a la investidura. Por eso, Alberto Fernández no construyó un liderazgo, no sabía cómo se gestiona el poder, todo el tiempo estuvo amenazado por la figura de la vicepresidenta, que todo el tiempo ponía en evidencia que la legitimidad electoral la tenía ella y no él. No pudo hacer una actualización doctrinaria, nadie sabía qué era lo que quería hacer Alberto Fernández, hacia dónde quería llevar el país. Al final de su gobierno hubo una semi-intervención entre Sergio Massa y Cristina Kirchner. Terminó la candidatura de Massa, que dentro de todo fue bastante competitiva en términos electorales. Fue una muy buena campaña y fue mal gobierno. Eso es lo que pasa. Así es, muy competitiva en términos electorales, de un final de gobierno muy caótico en términos del funcionamiento de la economía y demás. Creo que el peronismo hoy está en esa disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva que está? Nuevamente no tiene un liderazgo competitivo en términos electorales. No le puede garantizar, ninguna de las figuras que está hoy le puede garantizar ganar una elección presidencial a sus bases y al resto de la dirigencia.
no ha desarrollado ningún proceso de actualización de sus principales ideas en relación a su último paso por el poder. Es decir, cuando vos la escuchás a Cristina, en general lo que es una nostálgica de su etapa de gobierno, en términos de, durante mi gobierno hacíamos esto, la distribución del ingreso era esto, que el 50-50, sin negar eso, yo no niego esa cifra, no me interesa entrar en esa discusión, simplemente lo que digo es como una nostalgia, pero que nadie puede traducir hoy cómo eso se implementaría en términos de políticas públicas, de políticas económicas, con una soja como está, con el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina, con el nivel que tiene hoy nuestro comercio exterior, con el nivel de productividad que tiene nuestra economía, con una inflación galopante, en fin. El peronismo tiene que entrar en ese proceso de discusión. No es un proceso fácil porque es una fuerza que está fragmentada, que tiene distintas vertientes, que no sé cuáles son los incentivos que hoy tienen para funcionar de manera articulada y tratar de armar una propuesta política única, sobre todo si a Milei no le va mal. Porque si a Milei no le va mal, y bueno, como no la posibilidad de volver al poder va a ser vista como algo lejana, probablemente veamos a cada uno más atendiendo su juego que a un juego colectivo, ¿no? Claro, entiendo.